al interior del oficialismo luego de estos resultados. Saludamos a la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, quien está conectada a esta hora de la mañana con nosotros. ¿Cómo le va, senadora? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, senadora. Quería partir preguntándole respecto de algunas declaraciones que escuchamos durante la jornada de ayer por parte de algunos dirigentes del oficialismo, particularmente de Socialismo Democrático, respecto de que el triunfo de Janet Jara en las primarias no es un triunfo que le pertenezca al Partido Comunista, sino más bien a los atributos personales de Janet Jara. Uno puede quizás a lo mejor leer entre líneas ahí un poco respecto de cómo se va a ir planteando la discusión que se viene ahora en el oficialismo, que es bastante importante, que es la parlamentaria, en dos discusiones en realidad, la parlamentaria y también la programática respecto de lo que va a ser la candidatura presidencial de Janet Jara. ¿Cómo ve ese escenario, senadora? Bueno, yo creo que lo primero es que efectivamente tenemos una candidata hoy día que es Janet, que va a estar a la cabeza, digamos, de las fuerzas que fuimos a las primarias y que está además en un llamado y una convocatoria a un diálogo mucho más extenso para poder sumar otras fuerzas políticas que no estuvieron en la primaria y también para sumar a más fuerzas sociales y llamando a independientes para poder conformar, digamos, esta nueva campaña y, por cierto, poder conducir un gobierno. Desde esa perspectiva, los debates que vienen, por cierto, que son sumamente relevantes en un espacio de diálogo, que ella misma lo ha llamado y que yo lo comparto plenamente y la respaldo, puesto que no solo doy fe, digamos, de el sentido unitario que tiene Janet, sino que es lo que necesitamos y el país está esperando que dejemos de pelear y que efectivamente en pos de los chilenos y las chilenas, en pos de solucionar las problemáticas que tenemos como país, con justicia social, con justicia económica, nos vayamos colocando de acuerdo y creo que desde esa perspectiva Janet convoca y invoca muy bien ese espíritu. Senadora, buen día. Ahora tienen la tarea de convocar ese electorado que todavía no sabe por quién votar, ¿no? Que es bastante. Y lo que se dice o se achaca, voy a decirlo de esa forma, a la candidata Jara es justamente ser militante del Partido Comunista. Y vuelve de nuevo esta incógnita, no de terminar con su militancia, pero sí quizás de congelarla. Se le hizo la pregunta nuevamente a Lautaro Carmona, se le hizo nuevamente a ella. No lo descartaban, pero tampoco decían que sí, ¿no? ¿Cómo lo toma? Porque al final, claro, este tema del anticomunismo no necesariamente se combate de esa forma, pero sí puede pesar en la carrera, independiente que es una caricatura, no que se les pone encima, pero sí se les pone encima, ¿no? Y sí puede pesar. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo comparto plenamente lo que ha dicho nuestra candidata también. También lo ha dicho el presidente del partido. No es una discusión que esté hoy día en la mesa y por lo tanto que sea un pensamiento y una decisión inminente, que tengamos, digamos, nosotros un autoplazo que resolver. Creo profundamente que, tal cual como usted lo ha dicho, Janet se lo preguntaron muchísimo durante la campaña de primaria y qué pensaba sobre el anticomunismo y ella también lo ha respondido, incluso ayer de nuevo. Combatir una idea negando la misma idea no es necesariamente el mejor camino, digamos, ¿no? No se puede evaluar, por cierto, en algún momento, pero yo no lo veo como algo inminente. Creo que algo urgente de resolver. Creo que mucho más urgente de resolver y creo que desde esa perspectiva es lo que sentimos que estamos abocados y llamados en estas primeras horas después del día 29 de junio, tanto ella como candidata y nosotras, digamos, como militantes comunistas, para respaldar su candidatura, es a ampliar las fuerzas que la respaldan y, por cierto, Janet ya no es la candidata comunista, Janet es la candidata que salió de todas estas fuerzas progresistas de centroizquierda y de izquierda que llevaron adelante esta primaria y que hoy día estamos convocados a sumar muchas más fuerzas.
Ujú. Siguiendo un poco esa línea, senadora, porque efectivamente hay una suerte de disyuntiva, ¿no?, que hay que resolver a partir de ahora, sobre todo con la elaboración del programa, porque Janet Jara tiene una base, ¿no?, programática, que es esta propuesta que realizó pensando en las elecciones primarias, pero sabemos que el establishment, llamémoslo en general, no solamente de oposición, sino que incluso el establishment oficialista, va a tratar de moldear la candidatura de Janet Jara a su gusto, por así decirlo. Tratar de crear una propuesta programática que sea la que ellos quieren y no necesariamente la que a lo mejor podría representar de mejor forma las ideas del sector encabezado en este caso por Janet Jara, o también las ideas del Partido Comunista. ¿Cómo poder congeniar precisamente esas dos necesidades? Por un lado, efectivamente ampliar la base social de la candidata, pero sin perder esta esencia, ¿no?, que al parecer hizo que mucha gente la favoreciera en estas últimas elecciones primarias, precisamente de que es un perfil que no está conectado directamente con el establishment, sino más bien con el ciudadano común y corriente, como uno, por ejemplo. A ver, yo creo dos cosas. Yo, si me permite, separaría dos grandes aspectos de su pregunta. Uh-huh. Por un lado, lo que tiene que ver con la posibilidad siempre, cuando uno va, en este caso, a una primaria, yo no creo que es muy relevante recordarlo, propone sus ideas. En una primaria uno va con ideas, con sus propias propuestas, pero el someterse a ese proceso implica que desde el día 1 estar, y al menos así lo entendimos nosotros, y por eso es que siempre dijimos vamos a honrar la palabra independiente del resultado, que una vez definida esa candidatura por producto de quien gana, se sienta a conversar con todos los demás para poder recoger también aspectos y modelar, no moderar como en algunos otros lados se ha entendido, sino que modelar en el sentido de moldear obviamente un programa que permita que todas las ideas puedan converger ahí. Janet desde esa perspectiva tiene un espíritu tan unitario que sabe llegar a acuerdos en ese ámbito, ¿no? Y creemos que eso es muy, muy relevante. Y por otro lado, también este llamado al diálogo, de conversar no solo con las fuerzas políticas que estuvimos en las primarias, conversar también con fuerzas políticas que no estuvieron en las primarias, y sobre todo con la ciudadanía, y sobre todo con aquellas personas independientes, no militantes, que puedan converger tras este programa, y esta candidatura es tremendamente relevante y no se ve como contradictorio. Otra cosa es si la conversación está alojada solo en un representante por cada una de las fuerzas, yo creo que, por eso digo, lo separaría como en esos dos ámbitos grandes, gruesos. Para nosotros es fundamental el diálogo, es fundamental efectivamente poder tener un programa que nos acoja a todos, lo cual significa que ninguno, entre comillas, dice, mira, mi propuesta programática es esta inamovible y nada más, ni tampoco esto depende solo de un nombre en cada uno de los partidos, sino que tenemos que ser el conjunto de todos y todas quienes obviamente vamos a establecer ese proceso de trabajo. Si usted me permite, quiero hacer solo una consideración más de historia más reciente, digamos, ¿no? Pero cuando nosotros nos sumamos al gobierno y respaldamos desde un principio en la candidatura a la presidenta Michelle Bachelet, lo hicimos con ideas programáticas. De hecho, no levantamos candidatura a esa primaria. Y sin embargo, también buscamos que parte de esas ideas programáticas estuvieran en el programa La Nueva Mayoría de la presidenta Michelle Bachelet. Y desde esa perspectiva lo hicimos y fuimos acogidos en ideas, digamos, no es una redacción específica, sino que en ideas, en sueños, en objetivos de transformación. Y desde esa perspectiva yo creo que es muy relevante que todos y todas tengamos siempre esa... Se cortó ahí, senadora. No sé si sigue en contacto con nosotros. Sí, yo estoy en contacto. No sé si me alcanzaron a escuchar, pero yo sigo justo la última parte, como se cortó los últimos 3 segundos, pero claro, ahí volvió. Pero se entendió la respuesta, ¿no? Sí, no, se entendió claramente, senadora.
Senadora, yo quería preguntarle y llevarlo al tema de la lista parlamentaria, ¿no? Ahora tienen que venir también esas negociaciones que también se acercan a pasos agigantados y hay quienes todavía no toman definiciones sobre si debería ser una lista única o deberían ser dos listas. Hay quienes siguen pujando por eso, ¿no? La democracia cristiana ha tenido una postura no tajante con que le gustaría ir en una lista con socialismo democrático para que el Frente Amplio con el Partido Comunista vaya en otra lista. Tienen que venir esas negociaciones y cómo lo ven, ¿no? Mire, yo soy una convencida, nosotros lo hemos, al menos digamos el Partido Comunista también lo ha declarado así en todas las discusiones que hemos hecho internamente y también públicamente, de que nosotros también estamos por una lista única. Nosotros creemos que los fenómenos globales que se están dando en el mundo, valga la redundancia, digamos, de los conceptos, y lo que está pasando en nuestro país, son alertas y señales muy potentes a que todos quienes tenemos una mirada, una perspectiva de seguir siempre haciendo de nuestro país un país más justo, un país más solidario, un país que combata de alguna manera, perdón que ocupe esa palabra, el individualismo extremo, ¿no? Que se conecte nuevamente con la posibilidad de que podamos darle oportunidades a la gente, pero también apoyarla con políticas públicas fuertes, digamos, que le permitan tener certezas a la gente, seguridades en materia de educación, de salud, de trabajo, de empleo, de salario, de pensiones, de vivienda, etcétera, y que no quede todo a la suerte o al arbitrio, digamos, de el nivel socioeconómico, por cierto retribuyendo también las propias capacidades de las personas, por cierto retribuyendo pero ahí, también... senadora, disculpe que la interrumpa, pero ahí la pregunta es si caben todos en una lista. Disculpe que la interrumpa. Por eso digo, entonces, si tenemos esos sueños en común, que hay diferencias, por cierto, somos identidades políticas distintas, es cierto, pero tenemos diferencias, pero también tenemos muchos sueños en común. ¿Cómo no va a ser posible que nos coloquemos de acuerdo? Yo estoy absolutamente convencida que eso es posible y es más, creo que cabemos, para decirlo también muy concretamente. Porque hoy día los distritos permiten tener un N+1 en términos de candidaturas que ofertar. Es posible también que todos y todas hagamos los análisis en donde realmente, donde somos más competitivos, donde nadie se pase de rosca, por así decirlo, yo pido todos los cupos, el otro lo deja al mínimo, no, por eso digo, si hay generosidad en ese análisis, si entendemos que nos necesitamos todos y todas para evitar que la derecha, en este caso que es la ultraderecha, que apuesta a reducir políticas públicas, que apuesta a restringir derechos, etcétera, se quede con la elección y por lo tanto con el Parlamento y por lo tanto también con el gobierno. Yo creo que nosotros nos podemos unir en esa lista única y creo que para eso vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos. Nos queda poquito tiempo, senadora, 3 minutos para ser exacto, y le quería plantear 2 temas. Uno, de continuidad respecto de lo que preguntaba Connie, porque acá entrevistábamos no me acuerdo bien qué dirigente político era, pero planteaba esta idea de que para poder llegar a una lista única, los gestos tenían que venir de aquellos partidos más fuertes, ¿no? De aquellos partidos que tenían mayor capacidad o mayor representación parlamentaria, que se dieran precisamente espacios para que los partidos más chicos o con menos representación pudiesen también estar ahí en el Congreso. Eso primero. Y también segundo, en varios medios de comunicación hemos leído últimamente respecto de estas diferencias, ¿no?, eventuales que habrían al interior del Partido Comunista. De hecho, estoy leyendo una nota del Mostrador que dice: el profundo quiebre entre Lautaro Carmona y Janet Jara tras las primarias, que es algo que se viene comentando en estos mismos medios de comunicación desde la etapa de la definición presidencial del Partido Comunista, cuando estaba esa supuesta pugna entre los adherentes de Daniel Jadwe y quienes pujaban por una candidatura representada por Janet Jara. Esas 2 cositas, senadora. Mire, sobre lo primero, yo creo que los gestos de generosidad tienen que venir de todos y de todas, sea alguien que esté en un partido que se sienta que es más grande o que tiene mayor representación parlamentaria, o de alguien que siente que tiene menor representación parlamentaria o se sienta que es un partido más chico. Yo lo digo por una razón muy sencilla: los que somos militantes de todos los partidos políticos legales hoy día en Chile, incluidos los de la derecha, no llegamos ni a 600.000 personas del país.
y quienes votamos y quienes vivimos en el país somos mucho más. Por lo tanto, tenemos que ser bastante generosos entre todos nosotros para lograr entendernos, y no solo entendernos por nuestras propias ideas, entendernos por en pos de Chile, ¿no? En pos de la ciudadanía, para resolver lo que la ciudadanía nos pide. Desde esa perspectiva creo que es tremendamente importante, y esa generosidad tiene que ir en un equilibrio, por cierto, de representaciones y de expectativas de todos y de todas. No siempre es fácil, por cierto, por eso decía al principio, mirar con mucha, también con mucho criterio cuánto todos, y automirarnos también, cuánto es lo que realmente pesamos y cómo podemos ofertar generosamente el poder ir todos juntos en el mismo espacio. Y el segundo aspecto que usted me preguntaba, me estoy notificando por el mostrador que hay un profundo quiebre, así que no le tengo nada que comentar hasta ello. Consultaré, pues, veré. Mira, a mí me llama profundamente la atención las especulaciones. Yo soy militante hace muchos años del Partido Comunista, nunca había visto tanta especulación y nunca había visto tanta filtración y tantos señores fuentes del Partido Comunista. Me molesta y me desagrada enormemente. Yo doy mis debates al interior de mi partido y voy a consultar qué es lo que está pasando, porque me estoy notificando por el mostrador que tengo una noticia de ese tipo. Pero le molestan, senadora, disculpe, me voy a pasar unos segundos, pero ¿le molestan o cree que están mal estas diferencias de opiniones entre Lautaro Carmona y Janet Jara? Porque se han desdramatizado, ¿no? Pero hay otros quienes dicen que no deberían existir, que han generado problemas, ¿no? Por ejemplo, respecto a una nueva constitución o un nuevo proceso constitucional. Mire, yo creo que en esto el propio presidente del partido lo ha dicho creo que unas horas antes, inclusive al propio 29 de junio, que efectivamente es nuestra candidata, en este caso, en ese minuto, a la primaria, hoy día nuestra candidata más unitaria, que es Janet, la que va a tomar decisiones en ese ámbito. Entonces yo no veo una diferencia de opinión después de esas declaraciones. En tanto eso creo que es bien relevante para nosotros, y yo voy a seguir apelando a que al menos quienes somos militantes comunistas demos nuestras opiniones donde corresponde. Muchas gracias. Bueno, gracias, senadora, agradecerle estos minutos. Bueno, José Toro, secretario general del Partido por la Democracia, fue el que dijo esto acá en la radio respecto de la generosidad de los partidos con mayor representación, para que no quede ahí el dato en el aire. Agradecerle, senadora, por el tiempo que tuvo para conversar con nosotros, y la esperamos pronto. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, senadora. 8 de la mañana con 1 minuto. Rápidamente nos vamos a una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Y Connie, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen día.